Estamos con Miriam Carabajal. La invitamos por un tema, que es la jornada de concientización sobre el cáncer de mama. Primero, ¿cómo estás, Juan? Bien, bueno, Bien, muy bien. Y celebro que me invites para hablar de esto. En definitiva, es algo que de alguna manera me tocó tangencialmente por una invitación que me hizo Griselda Baccarini. Ellos organizaron desde la Municipalidad de Venado Tuerto una jornada que tuvo que ver con una muestra fotográfica en la Casa del Bicentenario, donde participó Andrea Mutis como fotógrafa, fotografiando a una mujer mastectomizada como Estela Sensi, con el coraje y la disposición de poner el cuerpo, literalmente esta vez, en favor de la concientización del cáncer de mamas. Además de ella estuvieron la gente del ALSEC, de Honrar la Vida, y el doctor Román. Fue una jornada muy linda en el atardecer del viernes pasado, con mucha gente, muchos hombres también presentes, y con un clima de mucha calidez y casi te diría de mucha emoción, de mucha emotividad. Claro, también. Sí, sin duda. Bueno, y en ese espacio Griselda me invita a partir de un posteo que yo había publicado en Facebook, en las redes sociales hace unas semanas. Ella entonces me invita a contar mi experiencia en este viernes, esta jornada. Y yo cuento más o menos lo mismo que puedo contarte ahora y que es lo que posteé en ese momento. Yo octubre del año pasado, a mí me hacen esta mastectomía por un diagnóstico de cáncer de mamas que tengo en agosto. Diagnóstico de cáncer de mamas que me cae después de menos de un año de haber hecho el último control. O sea, yo venía con mis controles rigurosamente, no pasa un año y percibo una dureza, hago la consulta y bueno, ahí se desencadena todo. Pero más allá de mi circunstancia particular, yo lo que trataba de poner en evidencia en ese posteo era que cuando empieza a pasar el tiempo y vos ya encaraste o no el tema de la reconstrucción mamaria y ya podés superar esto de enfrentar al espejo, la cicatriz, las asimetrías. Pero aclaremos de que a vos te extirparon Me sacaron, sí, me sacaron el pecho. Me sacaron completamente el pecho. La teta. La famosa teta de Miriam. Exactamente, vamos a hacerla pública la teta. Sí. Pero porque sirve. Claro que sí. Y en esta, más que nada en esta convicción de esta pasión por lo político. En algún momento te decía eso, uno empieza a trascender la intimidad del espejo, de eso precisamente, de la cicatriz, de todo lo que tenés que enfrentar a partir de una mastectomía. Y la decisión fue empezar a decir primero, y yo lo decía un poco en broma, un poco en serio, esto hay que militarlo. Claro. Creo que cada uno pone de sí en esto para atravesarlo lo que ya trae. Y militar, ¿qué era militar? La no teta. Era militar de alguna manera esto que uno dice por los otros, por las mujeres más vulnerables que uno. Yo siempre digo y agradezco, yo tuve un montón de recursos a la mano, recursos de ánimo, de voluntad, intelectuales, económicos, de seguridad social, de afecto, de amor, todos los recursos a la mano tuve para atravesar este año. Hay mujeres que seguramente no los tienen. ¿Desde qué lugar pelear por lo político? En principio, sin ninguna duda, el camino de la prevención. Viste que se hace mucho hincapié en el autoexamen. Sí. Yo coincido absolutamente, pero también saber que cuando en el autoexamen vos detectás una dureza, ya empieza un camino que es angustiante. Sean los resultados favorables o no, el camino cuando empieza. La dureza, ya tenés que empezar, ya tenés que empezar un camino complicado. Por eso, más que nada, el tema de los controles. Eso como primera forma. Cuando hablas de controles, ¿a cuál te referís? Los controles anuales de hacer una mamografía y hacer las ecografías mamarias, pero fundamentalmente la mamografía.
En algunos lugares que no son estrictamente urbanos, ahora empiezan a haber algunos mamógrafos portátiles, hay toda una campaña donde para las mujeres alejadas de los centros urbanos se hacen las mamografías con estos mamógrafos portátiles y se mandan vía email a los centros urbanos para después poder devolver los informes, porque es mucha la incidencia del cáncer de mamas hoy. Mucho. ¿Tenés alguna porcentaje? Mira, se dice 8 o 9 de cada 10 mujeres terminan. Es muy alto, pero hoy por hoy también hay un gran índice de sobrevivencia, la enfermedad tiende a cronificarse, digamos, a hacerse a que haya, en esto digo, de un gran índice de sobrevivencia que hoy por hoy no es mortal. Y está casi, puede ser la equivalencia del cáncer de próstata del hombre, que también la sobrevida claro, se ha prolongado muchísimo. Se ha prolongado, claro, son cánceres que precisamente se han llevado... invasivos en sus comienzos, han comenzado a ser tratables. Crónicos, claro, enfermedades crónicas. Lo que vos estás planteando es cuando la teta desapareció. Claro. Otra cuestión, pero vamos a abordarla primero esto. Sí, y además, bueno, cuando yo te decía, más allá del tema de la prevención que uno intenta abordar, en esto también empezar, y en eso creo que la contribución esta de poder hablarlo, de alivianar el tema de la palabra cáncer, claro, para que uno pueda empoderarse y pensar que lo primero que tiene que pelear es con el diagnóstico. Es muy pesado el diagnóstico, más allá que uno empiece a pensar que existe la sobrevida. Es muy terrible que escritorio de por medio, alguien que detenta el saber frente a alguien que no detenta el saber médico, te diga, usted tiene cáncer, con el peso simbólico que eso tiene. El primer paso es empoderar y ahí decir, bueno, alivianemos la palabra, empecemos a alivianar. Y después, cuando hablábamos esto precisamente de militar o de ver el aspecto político de la enfermedad, hay muchas cosas que se han ido logrando, y entre esas es que la reconstrucción mamaria, cuando vos después de una mastectomía podés reconstruir, que es una cirugía estética o plástica, en su momento no era cubierto por ninguna obra social. No. A partir del 2013, un proyecto, creo que fue de Cano, me parece. Sí, si no me equivoco, me parece que a iniciativa, pero con total respaldo. La reconstrucción mamaria deja de ser una cuestión estética y pasa a ser cubierta por los efectores públicos, prepagas y obras sociales. Porque se amplía esta historia del concepto de salud. En algún momento fue la obesidad, son todas esas peleas que se empiezan a dar, ampliando el concepto de salud, de bienestar psicológica, emocional. Y lo que yo pensaba a partir de ahí también es todo lo que nos queda por hacer. Por ejemplo, hoy por hoy, bueno, muchas de nosotras no tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama, pero evidentemente sí, ya tenemos el antecedente hacia nuestras hijas y nietas. Claro. Los estudios hereditarios, así como los estudios genéticos, no entran generalmente por obra social. Y pasan a ser un recurso de quien puede afrontarlos. Claro. Hoy por hoy se estudia mucho también la contralateralidad en el tema de cáncer de mamas. Si tuviste en un pecho, es muy probable que puedas tener en el otro. Entonces se hacen estudios genéticos y se habla mucho y se hace mucho la mastectomía profiláctica, preventiva. Sí. Tampoco se la cubre la obra social. Eso lo hizo el artista esta. Exactamente, exacto, porque ya tenía unos estudios genéticos y antecedentes familiares que le indicaban que podía tener cáncer de mamas. Entonces, digo, son muchas las peleas que hay que dar, obviamente con la lucidez que te da estar bien. Haber pasado y haber superado. Claro, y estar sano y decir, bueno, como vos decías, yo jugaba con la expresión esta de mi no teta, sí. Un poco porque no es la negación de la teta, sino porque para hablar de la ausencia de la teta, las ausencias también dicen cosas. Claro. Y en este caso lo que pretende decir es que siempre hay alguien más vulnerable por el que pararse y decir, vamos a prevenir, vamos a tener la expectativa de que desde el Estado algo distinto se puede hacer. Entonces, la decisión es, como decíamos el otro día también en la charla, y yo lo digo permanentemente, aún sin tetas, pero ponerle el pecho a la historia, ¿no? Esto le podemos. Claro. Y hay un montón de maneras. Octubre es un mes especial porque hay una sensibilidad especial. Sí.
hay casi una cosa, te diría, y me hago cargo de lo que digo, casi marketinera con el tema del cáncer de mama, que lleva a un montón de expresiones. Es mucho menos oscuro a lo mejor que otro tipo de cáncer, ¿viste? Entonces vos tenés las maratones, el lazo rosa, sí. Un montón de figuras públicas conocidas participando de grandes campañas. Hay otros tipos de enfermedades que son mucho más silenciosas, digamos. En este tenés la ventaja que podés correr con todo eso, y un mes en el año dedicado absolutamente a tratar de concientizar. Concientización que primero es esta, la que todas debemos hacer, aunque no nos guste, aunque nos joda, aunque nos incomode, que es el control anual. ¿A partir de qué edad vos lo aconsejarías? Bueno, mira, todos dicen que tiene que ser anual después de los 40 años, pero hoy por hoy la incidencia de la enfermedad es mucho antes. Hay mujeres mucho más jóvenes cada vez. No sé qué pasa con esto. Me encantaría saber qué pasa, pero... ¿Y la reconstitución me decís que ya ahora está en las obras, está cubierta por obras sociales? Sí, desde el año 2013. Son esa especie de leyes duras, dicen, donde les cuesta mucho también a las obras sociales entrar, y que a veces simplemente porque es un médico, un cirujano plástico el que te receta una práctica que tiene que ver con la reconstrucción, la obra social te dice no, es estético, y entonces tenés que salir a justificar que la reconstrucción no es tal. Hay todavía algunas resistencias, pero como en todo, se van a ir venciendo. Y hay muchas mujeres, imagínate vos, mastectomizadas de antes del 2013, que a veces por una cuestión de falta de recursos económicos, porque son cirugías onerosas. Estamos hablando de una cirugía plástica que, si bien no es la estética, es una reconstructiva, pero tenés que involucrar a un cirujano plástico con internación, con todo lo que significa, que a veces es muy difícil afrontarlas de forma particular. Entonces vos caes en la cuenta que, y yo caigo con la cuenta en la ciudad, muchas de mis amigas y gente conocida que han hecho estas mastectomías radicales, o sea, que no tienen, les falta uno o los dos pechos, no han reconstruido, no han podido reconstruir. ¿Porque no quisieron o porque no les dio? O porque no pudieron. No pudieron. Porque vos imagínate, antes del 2013 tenías que enfrentarlo únicamente de forma particular. Claro. ¿Aconsejarías que además la colaboración o la ayuda de un terapeuta? Sí, yo creo que sí. Hay especialistas ahora, ¿viste? Los psicólogos, que son una parte importante en los tratamientos. Indudablemente las singularidades harán que de cada uno, ¿no? que eche mano del recurso, pero a mí me parece importante, fundamentalmente para esto de aflojar lo simbólico. Sí, bueno, a eso iba a apuntar. Digo que mientras más hablemos, más peso simbólico tiene la palabra cáncer. Absolutamente. El tema es que cuando vos te dicen tenés cáncer, el mundo abajo, desaparece. Te quedas vos y el cáncer es una cosa que... Por eso te digo que a mí no me resulta fácil esto o sea, no por falsos pudores decir, o sea, mi teta, más allá de lo simbólico que puedas tener para mí, es un órgano del cuerpo y no me da pudor, y tampoco nunca me he manejado con demasiados pudores, pero tampoco es fácil hablar así en público, frente a una cámara, exponerlo en un posteo público, hablar de cáncer sin victimizarse. O sea, de ninguna manera uno se victimiza, pero sí la sensación es que la idea es tratar de alivianar, enfrentar a otra mujer que está pasando por lo mismo, decir, mira, yo el año pasado me pasó lo mismo y aquí estoy, según dicen, más linda que antes. Sí, no, pero bueno, seguramente que sí. ¿No es cierto que sí? Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, te empezás te cortaste el cabello. Hoy no estoy de lo más agraciada, pero bueno. Por favor. Mira, bueno, me alegro que esto lo hayas tomado con tanta seriedad y que estés difundiéndolo, porque, insisto, la palabra cáncer tiene que pasar a ser como la gripe, como andar mal del hígado, tener lumbalgia, y no ser esa cosa tremenda. Sí, donde la palabra es la que te enferma. Mira, uno de los médicos que primero me entrevistó, cuando yo le pregunto te imaginás, lo primero que me preguntás es índice de sobrevida, vos ya querés empezar a preparar
las cuentas, los libros, a quién se los dejo. Y él me dijo, Miriam, tranquila, yo tengo pacientes de 60, 70 años que han pasado, Lo importante es que no te enferme el diagnóstico. Claro. Así que ahora, tranquila, disfrutá los afectos, y es parte también de lo que se decía el viernes, en la medida que uno se lo puede hablar, se aliviana. Y otra cosa te digo, gracias a vos y a Marcelo, que estuvieron desde el primer momento al lado mío, tomando nuestros cafecitos ahí en un barcito, pero también siempre atentísimos y siempre cariñosos. ¿Cómo no?